Colegas, buenas noches. Estimado doctor también que nos acompaña el día de hoy en la sesión. Pues en esta oportunidad nos acompaña el doctor Elder Bustamante Tapia, egresado de la maestría en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, asistente en función fiscal del Distrito Fiscal de Huánuco, asesor académico y CEO de Centros de Capacitación Jurídica y especialista acreditado en Criminal Compliance por el IOC de España. En esta oportunidad, doctor, le dejo la sala para que pueda darnos la disertación de este tema que es importante, ya cerrando el capítulo 1 que respecta a teoría del delito. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí, doctor. Excelente. Primero, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mis felicitaciones por la valentía de iniciar este curso, un curso muy bonito, Teoría del Delito, quizá el más estudiado, el más analizado, no solamente ahora, sino en la historia del derecho penal, el que ha sufrido una evolución bastante amplia a la fecha. Y qué bueno que lo hagan con estudiantes de diferentes ciclos, y estoy seguro que esto va a ayudar a cambiar, transformar nuestra realidad jurídica y sobre todo en Perú que tanto lo requerimos. Hoy vamos a hablar sobre la punibilidad. Pasas a la siguiente lámina, por favor. Desde ya les voy adelantando, la punibilidad no forma parte de ninguno de los criterios de la teoría del delito. Es decir, no forma parte de ninguno de los peldaños que ustedes ya han desarrollado en las clases anteriores de teoría del delito. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién comete un delito? Y luego, ¿qué merece aquel que comete un delito? Y entonces ubicamos dónde se encuentra la punibilidad, ¿sí? De eso vamos a pasar a desarrollar paso a paso en esta clase. De manera muy didáctica, hay algunos casos que ustedes van a analizar también, y sobre todo me gustaría que vayan comentando, quizá a través de la caja de comentarios, sobre las preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quién comete un delito? ¿Quién es el personaje, el artífice que realiza delitos? Únicamente la persona. No hay más. Los animales no cometen delitos. La materia peor. Los vegetales tampoco. Los únicos que cometemos delitos somos las personas. Y puede ser, hoy en día, tanto la persona natural, en la mayoría de los casos, pero también la persona jurídica, en algunos casos, de manera excepcional. En nuestro código penal o en nuestra legislación penal vigente a la fecha en Perú, las personas jurídicas también cometen delitos. No todos los delitos que cometemos nosotros como personas naturales, pero sí algunos. Por ejemplo, lavado de activos, por ejemplo, colusión, entre otros. Tienen una lista pequeña por las cuales sí pueden responder, sí pueden ser castigadas desde el derecho penal. Pero en cambio, las personas naturales, cuando hablamos de nosotros, estamos pues en la capacidad prácticamente, en la mayoría de los casos, de cometer todos los delitos. Y el delito se comete a través de una acción, lo que ustedes observan allí. Entonces, una acción realizada propiamente por una persona, sea humana, natural, o sea una persona jurídica.
Tal vez sería bonito quizá más adelante hablar sobre las acciones que realiza una persona jurídica y cuándo tiene responsabilidad penal, que es un tema también muy interesante. Pero hoy nos vamos a basar en lo más sencillo, en lo más práctico, y vamos a ir paso a paso, sobre todo en las acciones de la persona natural. Cuando, más o menos para ir entendiendo, cuando Platón enseñaba a sus discípulos en la academia, en aquel entonces, cuando él se refería a las personas, tenía una frase famosa, a fin de que todos capten. Cuando hablaba de la persona decía, la persona es bípedo implume, que significa animal de dos pies sin plumas, para diferenciarlo de los animales. Y les cuento una anécdota. Contemporáneamente a Platón estaba el filósofo cínico Diógenes. Y un día que Platón estaba enseñando en la academia, en el parque, este filósofo cínico Diógenes despluma un gallo y lo lanza al parque diciendo, este es el hombre de Platón, como burla, ¿no? Como sordo. Entonces les comento esto porque allí he puesto un caso denominado el expediente en el Olimpo, más o menos para que tenga relación y nuestra clase de hoy sea un poquito fuera de lo común. Aprendamos también algunas ideas fuera del derecho penal y quizá alguna curiosidad y mejorar la literatura, que el derecho no solamente es leyes. ¿Ya? Entonces, hablando del ser humano, pues hoy en día esta frase de Platón obviamente está descartada, pero por lo menos lo que debemos entender es que cuando decimos persona para el derecho penal, nos referimos a toda persona que tiene capacidad para realizar una acción jurídicamente relevante, no cualquier acción. Al igual que en aquel entonces Platón se refería al animal de dos pies sin plumas, no era cualquier animal, sino se refería al hombre, el ser pensante, el ser que vive en ese mundo idético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa misma analogía para el derecho penal nos referimos a personas que tienen capacidad de realizar acciones que importan para el derecho penal, porque no todas las acciones importan al derecho penal. Hay acciones que son irrelevantes, acciones que no merecen interés para el derecho penal. En ese sentido, yo sé que ustedes ya han estudiado estos peldaños de la teoría del delito, pero estamos haciendo una suerte de memoria para entender luego la punibilidad, ¿sí? Y seguimos avanzando. Una vez que tenemos una acción relevante, como por ejemplo la que tienen en el caso ustedes allí plasmado, lo siguiente es que se verificará si esa acción está positivizada, está escrita, está plasmada dentro del código u otra ley especial de nuestra legislación propiamente penal, en este caso en Perú. Por tanto, si la acción importa al derecho penal, es relevante, lo cometió una persona capaz, con capacidad, entonces, lo segundo es que vamos a verificar si esa acción pues está tipificada. Allí nace la tipicidad. A lo mejor esa acción no está tipificada, entonces no es delito y jamás va a ser delito. Por más cruel que sea, por más maliciosa que se considere, pues jamás será delito porque no cumple ese requisito. La teoría del delito es como un semáforo. Si está en verde, pues pasa. Si está en rojo, te quedas. Entonces, si esa acción es típica, pasa. Si no es típica, lo sentimos, pero te quedas. Muy bien.
Después de analizar la tipicidad, ustedes ya han verificado la antijuricidad, que esa acción sea contraria a derecho, que esa acción, por ejemplo, no se haya realizado en un ámbito de legítima defensa, que no exista causas de justificación, en fin, ¿no? Eso creo que ya lo han desarrollado anteriormente, pero por lo menos recordemos esas ideas. Y finalmente, vamos a revisar si esa acción es atribuible a una persona que tiene capacidad de reproche, es decir, a una persona responsable. Allí se analizará pues si la persona estaba en sus condiciones físicas, no era un loco, era mayor de 18 años, en fin, ¿no? Todos los criterios de la culpabilidad que ustedes también ya han estudiado. Entonces, hasta allí se termina con los peldaños, con la escalera de la teoría del delito, que nos define pues, que una acción típica, antijurídica y culpable tiene todos los requisitos de una acción delictiva. Si esa acción solamente es típica y antijurídica, será un injusto penal. Pero no tendrá el ámbito de culpabilidad y por tanto no llegará a ser delito. Entonces, basta que falte una de ellas, descartamos que exista delito. Entonces, frente a un caso, lo primero que vamos a hacer es la prueba del semáforo, si pasa o no pasa. Por ejemplo, en este caso, a ver, para que no sea tan aburrida la clase, alguien que tenga el micrófono lo puede dar una lectura al caso número 1, denominado Expediente en el Olimpo. Está inspirado en la mitología griega. ¿Nadie? Muy bien, a ver, Jeffrey. Ok, buenas noches, doctor. El caso 1, expediente en el Olimpo. Hermes y el joven Ícaro, menor de edad, sustraen la moto de Artemisa. Hermes rompe la seguridad de la moto mientras Ícaro vigila. Una vez encendida, Ícaro sube como pasajero y Hermes conduce. Artemisa pone en alerta a Zeus, quien con apoyo de la seguridad del Olimpo logran capturar a los coautores del hecho. Muy bien. A ver, más o menos contextualizamos. Hermes es un dios, el mensajero, ¿no?, de la mitología griega, pero también es el dios de los ladrones, de aquellos, quizá que podríamos decir ahora pandilleros, en fin, en términos peruanos. Ícaro, un joven muy desobediente que tenía las alas de cera y que su padre lo había dicho que nunca se debía acercar al sol porque sus alas se iban a derretir, pero en fin, desobediente, él pues decide acercarse. Ahora entonces, más o menos para contextualizar el caso, ahí tenemos a un Hermes muy astuto, vivo, mensajero, que habla con todos los dioses, transmite los mensajes de A a B, de B a C, y tenemos a un niño, a un joven menor de edad, entre paréntesis, que pues un día deciden hurtar la moto de esta diosa de la casa, por eso está ahí con su flecha, ¿no?, de Artemisa. Entonces vamos a analizar el caso más o menos para que nos quede claro de qué es lo que vamos a hablar hoy, qué es lo que queremos entender y sobre todo que ustedes tengan curiosidad y por su cuenta sigan leyendo y tal vez en otra sesión pues allá sea una clase más teórica, de más debate. Por lo menos hoy estoy tratando de aterrizar un poco y hacerlo lo más sencillo posible. Lo primero, estamos frente a una acción realizada por dos personas, ¿sí? Una persona mayor de edad y una persona menor de edad. ¿Cuál es la acción? Sustraer la moto de Artemisa.
En Perú, ¿qué delito es esto? A ver en los comentarios. Esto pasa todos los días. En Huánuco, en Lima, en Trujillo, en fin, costa, sierra y selva. ¿Qué delito es este caso en Perú? ¿Con qué nombre está tipificado? Pero ¿se ve los comentarios o no se ve? Acá. Muy bien. Es un delito de presunto hurto, ¿no? En el derecho penal siempre decimos presunto delito de hurto hasta probar, hasta verificar que ese caso lo cometió el autor que se le imputa tal acción, ¿no? Es un delito de presunto hurto. En este caso, por ejemplo, hablaríamos de un presunto hurto agravado. ¿Por qué? Están participando dos personas. Están robando un vehículo automotorizado y la pena es mucho mayor. Pero sigamos al siguiente peldaño. Entonces hay una acción que Hermes e Ícaro sustraen la moto. ¿Es típico en Perú? Sí, hay un delito que se llama hurto, ustedes ya lo han dicho. Si quieren buscarlo en el código, está en el artículo 185, 186, por ahí. Y luego pasamos al ámbito de antijuricidad. ¿Existe alguna causa de justificación en este caso? ¿Qué dicen ustedes que ya han estudiado? ¿Sí o no? Nada más. ¿Hay alguna causa de justificación para Hermes? ¿Alguna causa de justificación para Ícaro? Para no sancionarlo penalmente, es decir, para no pasar a analizar el ámbito de culpabilidad. No, la mayoría dice no, estamos de acuerdo. Entonces, como no hay ninguna causa de justificación, me gusta que opinen, chicos, eso nos va a mantener activos. No existe. Al contrario, es una conducta antijurídica, contraria a ley. Entonces, pasamos al siguiente punto, que sería la culpabilidad, que también ustedes ya han estudiado. Y aquí se presenta un escenario muy importante. Tenemos a una persona que es mayor de edad y a una persona menor de edad. El delito es hurto, está tipificado. Pero la pregunta es, ¿los dos son culpables? ¿Qué dicen ustedes? Los dos han planificado el hurto, ojo. Uno vigilaba, el otro estaba prendiendo la moto. Luego se dieron a la fuga, ambos. ¿Ambos son culpables? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Según los criterios de la culpabilidad. ¿Hermes estaba loco? No. ¿Estaba en un estado de inconsciencia? Tampoco. ¿Ícaro? Tampoco. Al contrario, estaban lúcidos, atentos, porque acuérdese que esta diosa Artemisa será bien astuta. Para avanzar, sin embargo, chicos, aquí hay un punto, un detalle. Solo es culpable la persona que comete la acción con capacidad. Y en el Perú, por lo menos, una persona es capaz a partir de los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, Hermes sí sería culpable, mientras que Ícaro no sería culpable. Hablaríamos de hurto entonces en relación a Hermes y no existiría hurto en relación a Ícaro. Son culpables ambos, pero Ícaro es menor de edad. Incorrecto. No son culpables ambos. Solamente es culpable Hermes, ¿sí? Ya, porque si decimos que ambos son culpables, a ambos hay que castigarlos, porque ya estaríamos cumpliendo con todos los requisitos de la teoría del delito. Pero me gusta que participen, están muy bien las respuestas. Pero sin embargo, no son culpables ambos, ¿sí? El único culpable es Hermes. No es culpable Ícaro.
porque la culpabilidad requiere de capacidad de reproche, es decir, que sea mayor de edad. Salvo excepciones con la ley última que modificó el código de niños y adolescentes y que el TC también se ha pronunciado al respecto, que está declarando pues inconstitucional, o ya lo declaró. En fin, ese es otro tema, pero por lo menos la regla general es que en este caso, en el Perú ya se sanciona según la ley en ciertos delitos. Claro, pero no es el caso. Por ejemplo, si hablaríamos de un robo agravado a mano armada, en ese caso sí. Ya, pero en este caso de hurto, no está en la parte del catálogo. Ya, pero además esa ley está siendo muy cuestionada, aplicada y no aplicada por muchos jueces. Entonces hay mucho que debatir. Desde mi punto de vista, yo no comparto con esta ley. Sin embargo, lo dejamos allí y nos centramos en lo nuestro primero, ¿ya? Muy bien. Entonces, solamente es culpable Hermes, mientras que Ícaro no cuenta con la capacidad que requiere la culpabilidad dentro de los peldaños de la teoría del delito. En fin, les he puesto este ejemplo para ir entendiendo de que la punibilidad, chicos, que comentábamos al inicio, no forma parte de la teoría del delito. Algunos dicen que sí, muy pocos doctrinarios. Pero en sí no forma parte. Para que sea delito una conducta, no necesita que sea punible. Lo que necesita es que esa conducta sea típica, antijurídica y culpable. En el caso de Ícaro, su conducta es típica y antijurídica, pero es no culpable. Entonces no hay delito. En el caso de Hermes, su conducta es típica, antijurídica y culpable. Consecuencia, sí hay delito. ¿Sí? Esa es la idea que quiero transmitirles. Pero dirán, ¿pero qué hacemos con Ícaro? Se queda inocente, es injusto. No, para él existe un proceso especial. ¿Sí? A él se le va a procesar en un juzgado de familia, con la Fiscalía de Familia, por infracción a la ley penal, pero no por delito, sino por infracción, como refiere Joseph. ¿Ya? Entonces, con ese ejemplo, quiero que ustedes comprendan y entiendan de que no todos son culpables, de que no todos cometen delitos, a pesar que realizan la misma acción, a pesar que ambos son coautores, a pesar que ambos hacen daño, pero hay peldaños que nosotros debemos analizar para cada uno. Y por eso el derecho penal es para aquellos que se fijan en los detalles. Aquel que es detallista va a triunfar con el derecho penal porque se va a dar cuenta de todo. Aquel que no es detallista, no hablo de detalles, de regalitos a la amiga, al amigo, no de esos detalles, ¿ya? Sino de detalles de investigación, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Y aquí sí nos vamos a concentrar en lo nuestro. Y también vamos a terminar luego con un par de casitos más para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. A ver, ahora sí, categorías del delito tenemos a un lado, al otro lado tenemos determinación de la pena y en el centro está la punibilidad. Hoy estamos hablando de la punibilidad, ¿sí? Pero ya hemos adelantado que este criterio punibilidad no forma parte de la secuencia lógica de los peldaños o de los criterios de la teoría del delito que hemos visto anteriormente. Es por eso que aquí lo pongo al centro, pero tampoco forma parte de la determinación de la pena. No quiero que se confunda. A una conducta delictiva, el Código Penal señala una pena. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 8 ni mayor de 20, qué sé yo, supongamos.
hay una pena, un margen. Y para eso el juez determina de manera proporcional, en base a los criterios y principios de nuestra parte general de derecho penal, qué pena aplicar. Si aplico la pena mayor, la pena menor, qué sé yo, va a depender del caso en concreto, si hay agravante, no hay agravante. Tal vez el tema de aplico en este caso que está de moda ahora, la determinación a través del mecanismo escalonado o también a través del mecanismo de sistema de tercios. Pero eso ya depende de cada caso. Sin embargo, lo que no quiero que confundan es que punibilidad es igual al quantum de pena. No, no tiene nada que ver. Y tampoco está dentro de la teoría del delito. Entonces, ¿dónde está? Está en el medio. ¿Sí? Está en el centro. Una vez que hemos analizado que una conducta cumple con todos los requisitos de la teoría del delito, es decir, esa conducta es igual a delito, ese es el único requisito para nosotros poder analizar punibilidad. No hay otro. Si esa conducta es atípica, nunca hablaremos de punibilidad. Si esa conducta es antijurídica, tampoco. Y si es no culpable, menos. Solo hablaremos de punibilidad, analizaremos punibilidad si la conducta es igual a delito. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta allí? Doctor, hoy en día muchos jóvenes menores de edad realizan delitos pensando que no tendrán ninguna sanción. ¿Hasta qué punto es cierto? Claro, tal vez por desconocimiento, qué sé yo, pero todos los menores que realizan infracciones, ¿sí? Infracciones, no delitos, sino infracciones, tienen una sanción. Ellos tienen un reformatorio, ellos también no es como una cárcel, pero también se les manda allí para que de cierto modo se resocialicen. No es una pena, pero ellos tienen también su centro juvenil, como dice Jocelyn, donde de cierta manera pagan por el hecho o por la infracción que han cometido. Sí, pero poco a poco vamos a ir puliendo nuestro léxico para hablar de infracciones y no de delitos cuando nos referimos a los menores de edad, ¿sí? Entonces, cuando decimos los menores de edad, piensan que cuando cometen delitos, no, el término correcto es infracciones, ¿ya? Cuando cometen infracciones, ellos también tienen su castigo, por así decirlo, entre comillas. No penal, no de acuerdo a nuestro código penal, pero sí conforme a la propia ley que le corresponde, ¿ya? Muy bien, entonces volvemos al tema de la punibilidad. Ya decíamos que está en el centro. ¿Cuál es el requisito para hablar de punibilidad? Que exista delito. Es el único presupuesto. Nunca se olviden. Presupuesto para que yo analice punibilidad, es decir, si la conducta es punible o no, tiene que existir primero el delito. Si no existe el delito, descartado. De plano, descartado. Muy bien, la punibilidad se divide en dos características. Yo puedo analizar punibilidad en dos escenarios. Por un lado, tenemos las condiciones objetivas y por otro lado, las causas de exclusión de la pena. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en las condiciones objetivas hablamos de que la punibilidad impide la sanción de un delito. Impide que ese delito sea sancionado con una pena. Es decir, no hay cárcel, no hay pena privativa de libertad. En otras palabras, no hay castigo penal. ¿Sí? Son ajenas a la configuración del delito, lo que ya hemos dicho. No tiene nada que ver con antijuricidad, no tiene nada que ver con culpabilidad, no tiene nada que ver con tipicidad. Son ajenas. Nunca, cuando ustedes analicen si es punible o no punible un hecho, nunca confundan con los requisitos de tipicidad, con los criterios de anticuriosidad o culpabilidad, nunca. ¿Ya?
Inimputable, no, inimputable es otra cosa, ya, es otra cosa, no, no tiene nada que ver con punibilidad. Inimputable es una persona que no se le puede imputar un delito porque no tiene capacidad de reproche penal. Ojo, eso es, estamos en el ámbito de culpabilidad. Allí seguimos analizando los peldaños de la teoría del delito. Si una persona es inimputable, ya no tendría sentido que analicemos nosotros si su conducta es punible o no punible. Ya eso muere, ya el semáforo queda en rojo en el ámbito de culpabilidad, ¿sí? Por eso les vuelvo a repetir. La punibilidad es ajena a la configuración del delito. ¿Qué más hemos puesto allí? No se refieren a la persona, sino al hecho. Ojo, por ejemplo, inimputable se refiere a una persona. Juan es inimputable. ¿Ve? Se refiere a una persona. En cambio, aquí nos referimos a un hecho que es delito, pero que no merece ser castigado. Y el último criterio es que benefician a todos los que participan en el hecho. Esto lo vamos a plasmar en un caso, no se preocupen para que lo entiendan, ¿ya? A ver, pasamos a la siguiente PPT, ya luego vamos a regresar para que entendamos las condiciones objetivas. A ver, según las características que hemos ido hablando, ¿cuál de estos dos casos? Uy, ahí está caso 3. Uno debería ser caso 2 y el otro debería ser caso 3. Un error. Pero ¿cuál de estos dos casos se ajustaría al primero? A ver, según ustedes. A ver, un voluntario para que nos acompañe con la lectura. A ver, que le haga. A ver, no vi quién fue, pero vamos con el caso. Kenji, A ver, nadie opinó sobre qué caso tendría que ver con estos criterios objetivos de la punibilidad, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, vamos con el caso, con el primero, a ver, vamos con el primer caso. El robo de la laptop, a ver. Sí, doctor, Kenji había levantado la mano para que pueda dar lectura. Adelante, Kenji. Buenas A noches, ver. doctor. Hola, amigo, adelante. Caso Está que 3, llueve acá en mi barrio, así que un poquito fuerte, ya, a ver, vamos. Caso 3, el robo de la laptop. Carlos, de 22 años, y su amigo Renato, de 23 años, necesitan dinero para irse de viaje, aprovechando que el padre de Carlos, el señor Jorge, salió a trabajar. Ambos ingresan a la oficina de la casa de Jorge. Carlos utiliza su propia llave para entrar y guía a Renato hasta el escritorio. Allí, Carlos toma la laptop de su padre, valorizada en 5,000 soles, y le entrega a Renato, quien la guarda en su mochila para sacarla de la vivienda. Posteriormente, venden la computadora en el mercado negro y se reparten el dinero en partes iguales. Al llegar, Jorge nota el robo y, tras revisar las cámaras de seguridad de la calle, identifica a su hijo y al amigo. Jorge decide denunciar a ambos porque el valor de lo robado afecta gravemente su trabajo. Muy bien. A ver, otro voluntario para el siguiente caso. Así nos vamos a dar cuenta cuál de estos dos pertenece a los dos criterios de punibilidad que vamos analizando. Carlos, vamos. Doctor, buenas noches. Adelante, amigo. Hola. Comienzo a leer. Caso 3, el asalto al vacío. Beto, harto de esperar la herencia, decide convencer al tío Lucho de que su reciente alergia al polen es una enfermedad terminal incurable. Con un tono lúgubre, Beto le dice: tío, para sufrir así, mejor termina con todo. Lánzate. Desde el balcón del segundo piso es la única salida digna. El tío Lucho, convencido por el discurso de su sobrino, se llena de valor, sube a la baranda, cierra los ojos con fuerza
y se lanza al vacío gritando: «Adiós, mundo cruel». Para desgracia de Beto, el tío Lucho no cayó al pavimento, cayó exactamente encima del camión de colchones, el sueño eterno, que estaba estacionado justo debajo. Justo debajo. El tío Lucho no solo salió ileso, sino que la suave caída le acomodó la espalda. Ya, muy bien. Tenemos el robo de la laptop y el salto al vacío. Ahora retrocedemos a la PPT anterior. Creo que todos han escuchado los dos casos. Son casos sencillos, no necesitamos tener apuntes, son historitas pequeñas, así que estábamos hablando de las condiciones objetivas. ¿Cuál de los dos casos estaría dentro de una condición objetiva de punibilidad? Para que les quede claro, vayan pensando. Una condición objetiva de punibilidad es aquella que impide la sanción de un delito. Es decir, existe el delito, pero el legislador por política criminal ha considerado que no se le va a sancionar con una pena. Entonces, ese caso, ¿es delito? Sí, pero no es punible. No lo vamos a sancionar, porque requiere de algunas características, de algunos criterios específicos. A ver, tenemos el robo de la laptop y el otro caso, el salto al vacío. En el robo de la laptop, que en realidad es un hurto, no es un robo, participan dos personas, y en el otro caso, que en nuestro código penal sería una instigación al suicidio, participa una persona, que es Beto, ¿no? A ver, nadie comenta. Bien, les voy adelantando la respuesta. El caso, el último que hemos leído, el caso del salto al vacío, estaría dentro de una condición objetiva de punibilidad. ¿Por qué razón? Esa conducta es típica, sí. ¿Qué se llama ese delito? Instigación al suicidio. ¿Esa conducta es antijurídica? Sí, es contraria a ley. ¿Esa conducta es culpable? Sí. Beto era mayor de edad, no estaba loco, él quería herencia, él quería dinero, y aprovechando que su tío estaba un poco enfermo por una alergia, pues lo convence a que salte y de una vez termine con su vida, pero él estaba actuando con dolo. Entonces, esa conducta es delictiva, es un delito. Pero el requisito en este caso, en el delito de instigación al suicidio por lo menos, es que el agraviado pues termine suicidándose, termina muriendo. En este caso, se había allí un camión y cayó encima de los colchones, encima se curó la espalda, terminó con la alergia, con la supuesta alergia, y terminó bien. Entonces, esta conducta, por ejemplo, a pesar que es delito, no se va a castigar. Igual pasa en los delitos de bigamia. No sé si hay algún casado aquí. Si hay algún casado, pues que se preocupe en no casarse con otra persona, porque allí sí comete delito de bigamia. Pero si no está casado y anda con otra persona, pues no pasa nada. No existe delito, ¿no? Entonces, y así podemos ir analizando con varios ejemplos en el Código Penal. Pero lo importante es que ustedes entiendan de que la punibilidad exige que haya delito, pero ese delito no es sancionado con una pena. Por eso hace un momento les decía que la punibilidad se encuentra en el centro entre el delito y la determinación de la pena. A veces mucho se confunde que la punibilidad es la determinación de la pena. No, no es determinar la pena. Determinar la pena es otro tema muy aparte, que seguramente también ustedes lo van a desarrollar más adelante, o quizá tengamos la oportunidad de compartir algunos ejemplos al respecto. El otro escenario, las causas de exclusión de la pena. ¿Alguien levantó la mano? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa que en la bigamia el señor, supongamos de que no está tipificado lo que es en la RENIEC, o sea, no aparece como casado, sino que aparece como soltero? Y pues la partida
supuestamente de casamiento solamente está en la municipalidad. En ese caso, ¿también se da el delito de bigamia o qué es lo que se debería de tomar? Claro. ¿Qué necesito yo para probar un delito de bigamia? Necesito probar que la persona está casada, nada más. Entonces, para probar que una persona está casada, el documento idóneo es la partida, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a realizar, pues como tal vez como Ministerio Público, si eres abogada de la parte agraviada, que también puede ser, es solicitar a la municipalidad donde esta persona se casó, si tienes conocimiento, que te emita pues una copia certificada de la partida del matrimonio, ¿no? Y con esa partida pruebas que esa persona es casada y que ahora pues se pretende casar con otra persona, ¿sí? Lo único que se necesita entonces es la partida. Tal vez suele pasar que no están actualizados los datos en RENIEC y eso es irrelevante, porque lo que necesitas tú es la partida. Claro, si está en la RENIEC, mucho mejor, porque incluso en el DNI que se emite, pues sale como casado. Pero si no ha renovado su DNI, no ha actualizado su DNI porque tiene vergüenza que su DNI diga casado y le gusta más que ser soltero, entonces pues tienes que conseguir la partida de la municipalidad, ¿no? Y con eso se prueba que esa persona ya fue casada. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Causas de exclusión de la pena. Vamos a ver. El otro punto de punibilidad son las excusas absolutorias, ¿sí? Que ustedes lo están viendo allí también en las diapositivas. Uy, se perdió mi pantalla, a ver. Ya, listo, regresó. Se había ido el internet. Ya, muy bien. Son las excusas absolutorias, ¿ya? Se excluye la pena cuando hay una excusa absolutoria. La excusa absolutoria es de carácter personal. Y allí les pido que ustedes analicen el caso 2 que hemos leído, el caso del hurto de la laptop. Porque es de carácter personal. En este caso aplica a la persona, no al hecho. Las condiciones objetivas aplican al hecho, no a la persona. Aquí es al revés. Se aplica a la persona y no al hecho. Entonces, su primer criterio es carácter personal. Solo beneficia a la persona específica que cumple con la condición de una excusa absolutoria. No se castiga. El hecho sigue siendo un delito, pero se excluye la sanción. Motivo. No se perdona por falta de pruebas, para que ustedes tengan en cuenta. No es como no hay pruebas, le archivo el caso y por eso no lo voy a sancionar. No se trata de eso, es otra cosa. Sino que el legislador considera que es mejor no penalizar ese caso concreto. Es delito, pero no se penaliza, no se castiga, en otras palabras. Por ejemplo, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva, ya para recordar un poquito el caso, que todos lo tengan a la vista. En este caso del hurto de la laptop participan dos jóvenes, probablemente sus compañeras, mentira. Carlos, de 22 años, y su amigo Renato, 23. Necesitan dinero para irse de viaje. ¿Qué hacen? Hurtan la laptop del padre de Carlos. Acuérdese que la excusa absolutoria es personal. Se analiza la condición de la persona. No el hecho, sino la condición de la persona. El hecho sigue siendo delito. Listo. Piensen ustedes, no sé si tienen código a la mano, pero si tienen internet lo pueden buscar, pueden irse al artículo, a ver, para analizar este caso, el artículo 208. ¿Ya? Ahí también Gerardo lo ha puesto, el artículo 208, para analizar este casito. ¿Sí? Una excusa absolutoria. La pregunta es,
Seguramente todos ya están en el artículo 208 y quiero que la respuesta sea rápida. A ver, así para la próxima que me inviten a editar una clase, les traigo un libro o algo para sortear en la clase. Ya esa vez no pensaba que son tan participativos, no he traído nada, pero para la próxima me comprometo. A ver, vamos. Analicen ustedes, según el artículo 208, ¿quién de estas dos personas, Carlos o Renato, será beneficiado por una excusa absolutoria y no será castigado? Ambos cometieron el hecho, ambos cometieron el delito de hurto, pero uno de ellos no será castigado en mérito del artículo 208. ¿Cuál de los dos personajes no será castigado? Es un tema netamente personal. No analicen el hecho, analicen la persona. A ver, ¿alguien más? ¿Quién dice que es Renato? ¿Nadie? ¿O alguien más que diga que es Carlos? A ver. Según el artículo 208. A ver, les doy 30 segundos. Nadie. A ver, Carlos, uno más. Los demás están dudando. Muy bien, chicos. La respuesta correcta es Carlos. ¿Por qué? Porque el artículo 208, si ustedes han revisado, señala que no son reprimibles sin perjuicio de la reparación civil. La reparación civil no es una pena penal, ojo, es un tema civil. Los hurtos, es el caso que estamos hablando de un hurto de laptop, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, ahí está padre e hijo, y afines en línea recta. Y allí enumera pues una lista, ¿no? Entre hermanos, en fin, los cuñados, si viven juntos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? El tema es personal. ¿Qué persona cumple con esas características? En este caso es Carlos. Carlos es hijo de Jorge. Por tanto, es beneficiario de una excusa absolutoria. ¿Pero por qué? Si Jorge los denuncia a ambos por política criminal, a veces se prefiere, en este caso, por ejemplo, la ponderación más fuerte es el ámbito familiar. Si lo mando a la cárcel a Jorge, estoy destruyendo también una relación familiar. Entonces, es por esa razón de que por política criminal el legislador decide que algunos delitos, pues, simplemente se pasen por alto en cuanto a la pena. Digamos, si el hijo, todos creo hemos en cierto momento sustraído algo de la billetera, de la casa, del papá, de la mamá, a veces sin permiso, hemos cometido alguna travesura, no por eso nos van a mandar a la cárcel. Entonces, igual entre los esposos, se prefiere la familia, se prefiere esa unión familiar, por lo menos en teoría, ¿no? Aunque en la práctica hay casos que sí merecen ser castigados. Pero ojo que la reparación civil sí es válida, pero eso ya no es netamente penal, sino es un ámbito civil. Muy bien, entonces regresamos a la PPT anterior para terminar con las últimas ideas. En conclusión, chicos, la punibilidad es una consecuencia del cumplimiento de una acción típica, antijurídica y culpable. El único requisito para analizar punibilidad es que exista delito. Si no existe delito, vamos a perder tiempo analizando punibilidad. No forma parte de los criterios de la teoría del delito. Entonces,
analizamos punibilidad siempre y cuando una acción sea delictiva, conforme a la teoría del delito que ustedes ya han desarrollado. Al margen de cualquier teoría, sea bipartita, tripartita, al margen de cualquiera de esas teorías, yo sé que ustedes han profundizado ya todo esto. Al margen de ello, punibilidad solo se analiza en conductas que son delictivas, pero la punibilidad nos permite, de cierto modo, no castigar estas conductas, sea por el hecho o sea por la condición de la persona. Si es por el hecho, estamos frente a una condición objetiva. Y si es por la condición de la persona, es decir, es un pariente, por ejemplo, estamos frente a una excusa absolutoria. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Había calculado que sea 1 hora y estamos en las 10 y creo que toca terminar con este tema. ¿Podemos continuar otro día? Sí, sí podemos continuar. Ya, pero por hoy creo que si se ha logrado pues transmitir lo que se ha querido, excelente. Lo importante es que ustedes tienen toda la curiosidad, el anhelo y sobre todo a un equipo muy organizado que está haciendo posible este tipo de eventos. ¿Cuántos hubiésemos querido tener esa oportunidad? Y algunos pues no hemos tenido. Hemos quizá tenido que trabajar un poco más, comprarnos un librito por allí, entrar a un YouTube, ver un video, a veces son muy dogmáticos los que exponen allí y no se ve muy claro, ¿no? Pero he tratado de aterrizarlo para que sea una conversación amena y ustedes participen, y luego, pues si queremos hablar un día de un tema dogmático, también lo podemos hacer. Así que encantado de compartir con ustedes, muchos ánimos chicos, sigan adelante, y nada, gracias por la invitación, y también recordarles que soy parte de esta familia en mi condición de miembro honorario y cuenten con mi apoyo siempre. Muchos saludos a todos. Sí, gracias, doctor.